Voy a grabar ahora. Y ahí debería estar grabando. Cualquier cosa les digo. Y ahí El como les... semestre pasado sí preguntaron por contenido en la prueba. Ya. Entonces vamos a tratar de reforzar igual eso un poquito. Como les venía diciendo, la modalidad, lo que vamos a hacer, vamos a separar la ayuntía por lo menos en dos bloques. Eh, lo ideal serían 30 minutos. Vamos a descansar 5 entre 5 y 10 minutos. Y después 30 minutos lo que sigue. Lo cual en cada bloque al final la idea es hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio explicado y al final vamos a tomar un breve descanso después y seguimos con el otro. En caso de ser un ejercicio demasiado largo, ahí lo separamos en dos para la ayudantía. Y eso, chicos, ¿alguna consulta, duda, inquietud? ¿No? Ya, bueno, seguimos. Bueno, el tema de hoy lo que nosotros vamos a hablar es sobre modelamiento de problemas lineales. Eh, Como dice su definición, la programación lineal es el campo de la optimización matemática dedicado a maximizar o minimizar una función lineal. Siempre este va a ser el objetivo al final de los problemas lineales que nosotros vamos a hablar. Siempre vamos a querer tanto como maximizar, quizás puede ser una ganancia, quizás maximizar producciones, etcétera, como minimizar. Que por lo general minimizar siempre lo que buscamos es hacerlo en costo. Bueno, una función lineal denominada función objetivo, que es lo que vamos a trabajar en esta modalidad, en el modelamiento de problemas lineales. De tal forma que esta función objetivo tiene restricciones que están sujetas a ella que son limitantes al final para esta función. Y esto siempre expresado mediante un sistema de ecuaciones o inecuaciones lineales. Siempre van a ser lineales porque esto al final nosotros lo llamamos a la práctica. Así que es imposible que podamos plantear un modelo, una función al final que esté, por ejemplo, al cuadrado, porque no estaría explicando el fenómeno que nosotros al final queremos predecir, por así decirlo, que podría ser maximizar o minimizar al final el valor de la función. Bueno, en esta parte nos enfocaremos principalmente de esta materia en la definición del problema que es tanto el maximizar o minimizar al final, que uno se plantea como objetivo al final hacer estos modelamientos. Y la construcción del modelo que ya es ver tanto el tema de las variables, como las defino, y las limitantes o restricciones que me sujeta, que están sujetas a la empresa o a la firma, finalmente. Bueno, como primer ejercicio, se los leo. Una empresa produce tres productos diferentes que requieren utilizar de cuatro tipos de materia prima diferentes. En la siguiente tabla se muestra tanto materia prima disponible como la cantidad necesaria para fabricar cada producto que nosotros queramos hacer, como la ganancia que se genera cada producto, que genera cada producto al fin y al cabo al venderlo. Bueno, y formula el problema de programación lineal. Aquí tenemos los datos, se los voy a explicar brevemente. Aquí tenemos los tres productos, tanto producto 1 como producto 2, producto 3 que produce la firma o la empresa. Y aquí están todos los requerimientos que necesita para producir cada uno de estos productos. Por ejemplo, el producto 1 va a necesitar de 25 de unidades de la materia prima 1, MP en materia prima. Y va a necesitar de la materia prima 2, 22, y así sucesivamente. Y la ganancia que va a tener al producir uno de estos productos y venderlo bajo la redundancia es de 25 al final. Y esto aplica al final para todos los productos. El producto 2 necesita de 50 materia prima y así, etcétera. Y sale la ganancia también. Y en la siguiente tabla, acá lo que tenemos son la materia prima que tiene disponible la empresa. Son los recursos que ella tiene para producir X cantidad al final de productos que vamos a ver con este modelamiento. Por lo cual la materia prima 1 tiene una cantidad de 2000 unidades de la empresa, la materia prima 2 tiene 1500 y así sucesivamente. Materia prima 3 tiene 3000 unidades disponibles, materia prima 4, 500 unidades. ¿Alguna duda? No, yo estoy anotando. Ya vale. Ya, resolución. Como resolución nosotros tenemos tres pasos generalmente para resolver este ejercicio. ¿Se lo saben? Sí, ¿Cuál sería el paso uno? Las variables. la función, la Ah, función. Bueno, uno de los primeros pasos, esto siempre antes de, uno tiene que identificar en el problema que al final se va a hacer.
que obviamente definir el objetivo de la función objetivo y la variable de decisión. Que por lo general, como nos dicen, quizás si quieren hacer más ganancia, al final uno tiende a pensar al tiro que es maximizar, o si es tema de costo minimizar. Y tenemos que definir las variables de decisión que nosotros vamos a utilizar. La función objetivo se puede hacer al principio o al final, pero yo siempre recomiendo hacerlo al final, que al final la función objetiva ya está dada de por sí en el ejercicio. Pero lo importante primero es definir las variables antes que desarrollar la función objetivo. Porque aquí vamos a explicar qué es cada cosa, por así decirlo, la variable quizás x1 va a ser tanto. Y esa x1 al final tenemos que colocarlo en la función objetivo, pero no lo tenemos definido antes. Por eso, por lo general, siempre primero se hace la variable de decisión y la función objetivo se tiende a hacer al final. Bueno, como primera variable tenemos x1, que es la cantidad de producto 1 a producir, que al final lo que quiere maximizar la empresa, quiere maximizar la ganancia vendiendo estos tres productos. Aquí también tenemos x2, que es la cantidad 2 que vamos a producir, y la cantidad x3, que es el producto 3 a producir. Y esto se puede resumir al final, que al final es como lo más práctico que nosotros deberíamos hacer, que al final nosotros definimos todos estos números en una letra, una incógnita, que en este caso, por lo general siempre se usa I, J, K, L, son las más, perdón, son las más recurrentes a utilizar, por lo cual acá tenemos XY, este signo de dato es igual a cantidad por si acaso. Sería cantidad de producto Y definido a producir. Y este Y es súper importante que siempre lo definamos qué es. Por lo cual siempre lo vamos a usar entre paréntesis y es igual en este caso 1, 2 y 3. ¿Alguna duda? ¿No? No, Bueno, el paso 2 es ver las restricciones. Por lo cual les comenté que en una tabla estaba como los recursos que dispone al final la empresa para producir estos tres productos. Con lo cual, esto van a ser una restricción a la hora de formular finalmente nuestra fórmula objetivo y tratar de maximizarla lo máximo posible, como el objetivo. ¿Se le ocurre que puede ser una restricción? En este caso, ¿cuál podría ser la primera restricción? La cantidad de materia prima 1 disponible. Exactamente. En ese caso, la podemos llamar materia prima 1, cantidad máxima de materia prima 1. Eso queda al final a gusto de uno al final. Pero siempre tiene que uno definir al final la restricción que tenga relación con esta misma. Por lo cual, como vemos aquí, la restricción está fija con los valores que teníamos, que necesitábamos usar para tanto el producto 1 como el producto 2 como el producto 3. Si nos devolvemos la tabla, miren, acá tenemos toda la parte de materia prima 1 y como estamos restringiendo acá, necesitamos ver de cuánto vamos a utilizar para cada producto. Por lo que ven, aquí se indica el 25, que al final, que es del x1, que es la variable que nosotros definimos anteriormente como x1. Por lo cual, acá está definida la función al final. Y eso también se repetirá al final con los valores del otro producto, que 50 son lo que necesita para producir una unidad del producto 2 y 100 va a ser lo que va a necesitar para el producto 3. Y esto al final lo restringimos como menor igual a la cantidad que nosotros tenemos como recursos en la compañía, que son al final los 2000 que salían en la otra tabla. ¿Otra restricción que se le ocurra? La misma con las materias primas. Ya, vale. Sí, exactamente son al final tanto materia prima 2, que son las unidades que usamos para cada producto, con la cantidad de recursos disponibles, tiene la firma, y hay materia prima 3 también y materia prima 4. Ah, y esto es súper importante porque siempre en los ejercicios de modelamiento lineal tenemos que definirlo como con una restricción especial para todos los ejercicios que se llama no negatividad, que es limitar a la función a que tenga solo valores positivos, porque esto al final en la práctica nosotros queremos usarlo en la vida cotidiana, para tanto ver cuánto tenemos que producir de tanto producto en general,
o reducir costos, porque nunca nosotros vamos a poder definir, por ejemplo, quiero vender quizá menos 5 lápices, por ejemplo. Es imposible al final. Por eso siempre se tiene que usar, para estos casos, la restricción de no negatividad. Que en este caso, aquí tenemos que restringir todas las variables que nosotros utilizamos, tanto que si x1, x2, x3 y x4. Esta puede ser mayor o igual a cero. Es súper importante que sea mayor o igual a cero, porque puede ser cero. O en otras palabras también, definirlo también de manera resumida, que en la práctica es mucho mejor, que sería xy mayor o igual a cero, tanto para el i1, 2, 3 y 4. Y finalmente, como paso al final, definimos la función objetivo. La función objetivo, como definimos anteriormente cuál era el objetivo de la empresa, maximizar las ganancias. Por lo cual, esta va a ir acompañada de un max z, puede ser cualquier letra también, pero siempre se tiende a usar el z como para la función final, por así decirlo. Y aquí tenemos el 25x1, que es la variable del producto 1 acompañado con cuánto nos generaba de ganancia, si ven en la tabla, mira. Acá lo que nos genera en ganancia el producto 1, por lo cual va a ir acompañado al final con la cantidad que nosotros vamos a producir. Y así sucesivamente, el 30 y el 40 para producto 2 y producto 3. Por lo cual aquí tenemos 25x1 más 30x2 y el más 40x3, que sería al final la función objetivo que vamos a maximizar nosotros para esta empresa, que se define al final como las ganancias. ¿Alguna duda? ¿No? Vamos bien. ¿Entienden todo cómo se formula el ejercicio? Quizá alguna inquietud, no sé. Somos 5. Voy a ver el tema de ahora. Miren, nos quedan 20 minutos de esta reunión, creo. Si quieren podemos ver el ejercicio al tiro, nos tomamos un break. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que alcanzamos 20 minutos a ver este ejercicio y quedarían libres. Hagámoslo al tiro. Igual ya un poquito. Ya vale. Ya, ejercicio 2. Comerciante de azúcar. Este ejercicio es mucho más complicado. El anterior es como más de introducción al final, para familiarizarse con la materia. Ya. Un comerciante compra azúcar a granel y vende al detalle. Para venderla tiene dos alternativas, envases de 1 kilo y envases de 5 kilos. El precio de venta es 300 y 250 por kilo respectivamente. Y en el mercado del azúcar al detalle se pueden vender 20.000 kilos en envases de 1 kilo y 17.000 en envases de 5 kilos. Como recomendación personal, yo les digo que siempre en estos ejercicios, cuando son muy largos, traten de ir subrayando lo que vayan usando, porque es súper confuso si uno lo ve así al ojo, por así decirlo. Bueno, seguimos. Debido a un contrato anterior, se deben entregar 5.000 kilos en envases de 5 kilos a un determinado cliente. El comerciante se puede abastecer de azúcar desde dos proveedores. El primero le puede vender hasta 15.000 kilos a un precio de 90 pesos por kilo. Y el segundo le ofrece la cantidad de azúcar que el comerciante desee, pero a un precio de 110 pesos por kilo. Y debido a requerimientos de sus distribuidores, el comerciante debe vender menos del tercio del azúcar en envase de 1 kilo. Además, suponga que el precio de los envases y el proceso de envasado son nulos y que el comerciante no tiene azúcar almacenada y vende todo el azúcar que compra. Formule un problema de programación lineal que permita al comerciante decidir cuál es el problema de abastecimiento y ventas de modo de obtener el mayor beneficio en su negocio. Acá al final ya no están definiendo lo que el comerciante quiere generar, que es mayor beneficio, por lo cual eso también se define como máxima ganancia en este ejercicio manual. ¿Alguna idea de cómo partir en este ejercicio? Variable de decisión. Y ahí ¿Ya? sería como. A ver, espérate que le saqué la foto del ejercicio, voy a leerlo de nuevo.
Sí, de Esta hecho es lo la puedo dejar ahí. primera. Sería como cantidad de envases de 1 kilogramo ¿Ya? y la otra sería envases de 5 kilogramos. Sí, perfecto. Está súper perfecto eso. Al final definimos como X1 al final cantidad de envases de 1 kilo que vende el comerciante. Y el X2 que es la cantidad de envases de 5 kilos que vende el comerciante. Al final estamos diferenciando tanto un producto como otro al final que él va a vender. Y lo está vendiendo de hecho a diferente precio el kilo, así que está súper bien. ¿Se le ocurre que en el ejercicio haya otra variable, aparte de esta, que sea importante destacar? ¿Podrías mostrar de nuevo el ejercicio? Sí, obvio, no hay problema. Mira, lo que les decía de ir tachando, mira, por ejemplo, ya tenemos esta información ya usada, las dos alternativas, eso táchenlo al tiro, para no ir Ocupar leyendo el precio nuevamente. de venta. Ya, pero el precio de Esto de venta, que puede vender al detalle y no, mentira. Porque, porque dice que El los contrato, envases de un que debe kilo cumplir. los vende a 300 y los envases ya, de 5 a 250. ya, pero O sea, kilogramos eso respecto a al metro. final es como la Eso va en la ganancia acción objetiva. Ah, ya, ya, ya. que está determinando acá. No es una variable que tú estés dominando. Al final, lo que tú querías hacer con esta variable es maximizarla. Esto depende de anteriores variables que nosotros estamos hablando acá. Que uno Ya. ejemplo el envase, po. Al final, esto es consecuencia de lo que estás haciéndole al envase, que es comercializarlo al final, po. Si comercializáis uno, al final sería 300 pesos lo que estáis generando como ganancia. Por eso iría en la función objetivo. ¿Se entiende? Y ¿Cuál es la variable que me decía ahí, entonces? que el contrato anterior, lo del contrato que se agregar 5.000 en envase 5 kilos. No te alcanzo a escuchar bien. ¿Me podrías repetir, por favor? Que con el contrato que sí tenemos que agregar con 1.000 kilos en envase de 5. Se te escucha la guía o no te alcanzo a escuchar bien. Ya, pero mira, voy a entrar. Ah, y esta es la forma resumida que también se puede hacer. Que es aquí sí, al final la cantidad de envases y que vende el comerciante. Contrato. ¿Cómo hacen eso? Bueno, Hay como un lapicito que podéis rayar. no sabía. Ya la segunda variable se la explico. Vendría siendo la cantidad de azúcar en kilos que compra el comerciante al proveedor uno. Porque el comerciante tiene dos opciones de poder elegir al final a quién le compra. Sí, porque dice que tiene dos proveedores. Sí. Y el proveedor uno está limitado, pero le compráis mucho más barato. Por lo cual, esa sería una opción tuya para abastecerte. Y la segunda opción, que es mucho más cara, pero que también está disponible, al final sería proveedor 2. Por eso tenemos que definirlo también como una Pero variable. el comerciante número 2, o sea, el proveedor número 2 no dice específicamente cuánto tiene. En cambio, el uno dice que Eh, solamente puede 15.000, ¿o no? sí, eso puede pasar en un ejercicio. Al final, por lo ¿Actúa general, como un cuando ven, distractor? sí, más que nada funciona como un distractor porque al venderte lo más barato, vaya a preferir sí o sí primero comprarle el po, por temas lógicos, porque quería al final maximizar tus ganancias. Pero vaya a poder comprarle hasta cierta cantidad nomás, porque en este caso te decía 15.000. Y después para seguir abasteciéndote, en ese caso tenéis que recurrir al otro proveedor al final. Entonces habría que descubrir cuánto es lo que el otro proveedor necesitamos del que él tiene limitado, ¿o no? Claro. Para eso al final nosotros definimos las variables de decisión. Esto al final se mete en un programa que se llama Solver de Excel. Y en Excel, por lo menos ahí te sacan las cantidades de estas variables. Al final, todas estas variables que estamos definiendo acá son números que nosotros queremos sacar. Ahora, eh, no me acuerdo muy bien si es que el profesor dijo que íbamos a ocupar el solver o no. Ah, pero es una herramienta al final que se puede usar para esto. No sé cómo vaya a llevar el curso, pero por lo menos en mi caso, cuando yo lo hice, utilizamos Solver y al final las variables se hacían así. Pero eso es tema más adelante, al final estoy diciéndole qué son al final las variables. Y esto también se puede resumir como todas las variables que le he dicho anteriormente. En este caso podemos usar el IJ, que es cantidad de azúcar que compra el comerciante, al proveedor 2.
y tenemos que definir qué es SJ al final. Ah, y hay que tener harto cuidado también acá en la definición de variables, porque no podemos repetir dos variables. Por ejemplo, aquí si usamos ya el X y la Y, no podríamos repetirlo porque estaríamos definiendo dos veces la misma variable. Eso no Entonces, tendría. por eso hay que ir cambiando. Sí, siempre hay que ir cambiando por lo general. A menos que te esté refiriendo quizá al mismo producto, pero el fenómeno en la variable es distinto. En ese caso se podría usar, pero lo recomendable es siempre ir cambiando las letras. Y ahora el tema de las restricciones, que como ven en este ejercicio hay bastantes restricciones. Mira, vamos a ir leyendo más lentamente. Esto ya lo La utilizamos. primera restricción es que si es que no sé si es que se puede tomar como restricción, es que el primer ¿Mm? proveedor tiene una cantidad limitada y el ¿Ya? otro proveedor no tiene ese problema. Sí, este es lo correcto. Esa es una restricción, pero en este ejercicio lo hice ordenado, para que lo vayamos punto por punto, ¿ya? Ah, ya, ya. Es Pero que me es acuerdo que el considerado semestre una pasado el profesor de lo que enseñó ¿ya? nos dijo que la información en una podría tirarla totalmente desordenado, pero siguiendo una lógica. Sí, de hecho en este mismo ejercicio está desordenado, pero la manera de lo que dejé planteado como resuelto, al final es ordenado. Ah, Porque, ya, ya. mira, si te fijáis acá, aquí recién te están definiendo una variable, po, al principio, pero aquí ya te están Sí, diciendo el precio, que eso es de la función objetiva. Al final siempre estos ejercicios están desordenados. Uno tiene que ordenarlos más que nada en su cabeza y por eso recomiendo tanto que tachen al final lo que ya utilizaron, porque si lo vuelven a leer quizás tienda a confundir o cause problema al final para el desarrollo del ejercicio. Ya verá, el precio de venta 302.50 por kilo respectivamente. Esto sabemos ya que es la función objetivo, por lo cual no la vamos a utilizar por ahora. Un regalo Zoom. Ah, mira, me extendió la duración de esta sesión, así que sí, no la ahora vamos es a usar. ilimitado. Perfecto. Ya como seguía hablando, ya miren acá dice que en el mercado del azúcar al detalle se pueden vender 20.000 kilos en envases de 1 kilo y 17.000 en envases de 5 kilos. ¿Eso qué nos quiere Entonces, decir? ahí tenéis la primera restricción, ¿o no? Claro, pues, no están restringiendo las unidades que se van a vender al final en el mercado. No podéis vender cantidades ilimitadas. Así que por lo cual esto tenemos que restringirlo ya en nuestro modelamiento. Por lo cual lo podemos llamar demanda, que demanda para el límite superior. O pueden llamarlo de otra manera también. Con lo cual la variable x1 que la habíamos definido como los productos de 1 kilo, la vamos a restringir las cantidades, que al fin y al cabo van a ser menor o igual a 20.000. Y siempre definiendo entre paréntesis que estamos restringiendo, porque como ven, los envases son de 1 kilo. Y esta fusión Sí, está en kilos, porque nos dijeron antes que pueden vender 20.000 kilos, no 20.000 envases o otra cantidad de unidades. Por lo cual sí. eso es súper importante a destacar cuando hagan las restricciones. Bueno, y también tenemos que restringir el segundo producto al final, que van a ser los de 5 kilos. Pero aquí, No como ven, deberíamos colocar, en vez de 20.000 kilos, en envases de 1 kilo. sí también podéis poner kilos acá al lado, no hay ningún problema. Es que no sé cómo funciona este profe, entonces me acuerdo que el semestre pasado ese profesor decía que tenía que estar completo el ejercicio ¿En y qué había que profesor colocarle estaba ahí? eh, Jorge Rojas, creo que. Jorge, Jorge Rosas creo que se llama. Rojas. Creo que hace estadística Creo, también. no No, no es estoy el seguro. mismo. No es el mismo, Mm, es otro. No, pero ya. este profesor igual dijo que era más relajado. No sabemos cómo es, pero yo creo que igual O hay que sea, colocar. por lo visto en las clases Ujú. tiende más a escucharnos y a nuestras inquietudes y no le gusta pasar a menos que alguien se haya Una quedado con duda al alguna final. duda. El anterior era como pasaba nomás la cuestión y chao. Ya, te cacho. Que yo hice este ramo con María José Quintero y por lo menos ella me enseñó así, pero dijo al final que esto tenía cierta libertad al final Porque se para entiende a dónde definir estáis cómo sacando se la hace la información. restricción. Sí, pues. Mientras sea entendible al final y estoy diciendo, por ejemplo, que estos 20.000 son en kilogramos, no deberían por qué ponerte la mala, por así decir.
Oye, igual yo, o sea, sinceramente tal vez no lo hubiese puesto, porque hubiese puesto al poner X1 la Ujú. cantidad de envases de kilogramos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo coloco simplemente X1 es menor o igual a 20.000 y no coloco azúcar en envases de 1 kilogramo? ¿Afecta si yo arriba ya definí que X1 es la cantidad de envases de 1 kilogramo? Que mira, no debiese afectar en tema de modelamiento, porque en base a tu lógica está bien. Pero como te están evaluando construir el modelo, puede que te puedan descontar alguna décima quizá o que te dejen media buena la respuesta. Por eso recomiendo Ya, siempre que dejen por lo menos establecido en qué unidad se está evaluando, ya sea, no sé, ya, Gary. envases, kilos, porque igual entramos en ciertos como problemas, mira. En el segundo caso, mira, aquí es 5x2, pero ¿se entiende la lógica por qué es 5x2? Porque son 5, son los envases de 5, Claro, pero ese Ujú. 5 al final, ¿qué representa? los 5 Cinco kilos. envases, no, 5 envases de 5 kilos. No, mira, ahí te estáis confundiendo, ¿viste? Por eso es súper importante dejar, por lo menos que estáis definiendo en esta variable. Porque esta está evaluada en kilos, po. Los 17.000 son kilogramos que puede vender la empresa al final, el comerciante. ¿Sí? Pero los envases que definimos en X2, si te acuerdas, mira, ay, no me deja. Ah, solamente podían Son envases de 5.000 5 kilos, kilogramos po. por envase. Que aquí estamos evaluando los kilogramos que puede vender, no los envases. Por lo que te fijáis acá, nosotros ya definimos X2 como son envases de 5 kilos. O sea, cada X2 va a ser 5 kilos. Cada X2 que vendáis Ya. tú van a ser Por eso 5. está el 5 delante del Claro, X2. por Porque dice que el efecto, máximo es de 5 nomás. Y el claro, que no tiene es de 1 es de 1 como kilo. máximo. Sí, por eso mismo tenemos que igual tratar de definir bien esto para no entrar en confusión. Aquí tendríais cada envase al final que tú vendes en la empresa van a ser 5 kilos. Y ahí estaría bien planteado al final el modelo. En caso de que queráis hacer la transformación, también podríais pasar el 5 hacia el otro lado y dividirlo. Sería 17.000 dividido en 5, que no sé cuánto es, pero al final te daría como la cantidad de envases que deberíais vender como máximo. No sé si me explico. Esa también es una manera. Pero efecto de ejercicio no es necesario hacerlo. Con solo dejar el 5 y entender el por qué está más que suficiente. Porque al final esto está definido en kilos y no en envases. Si fueran envases ahí Es que quizá no por eso sería te necesario. pregunté si, si con este profe era como el tema de ponerle 20.000 kilogramos. Yo recomiendo que sí, pero al final es gusto de cada uno. Ya siguiendo la otra, vamos a satisfacer compromisos previos. Vamos a leer. Ya, entonces esta restricción ya la hicimos, así que la tachamos. Debido a un contrato anterior, se deben entregar 5.000 kilos en envase de 5 kilos a un determinado cliente. Esto también funciona como restricción al final porque es un compromiso previo que nosotros tenemos. Tenemos que hacer esa producción sí o sí y al final cumplir con este compromiso. Por lo cual esto también tendría que ser una restricción. Por lo cual acá la definí yo por lo menos como satisfacer compromisos previos, que también puede ser como satisfacer compromisos con el cliente, proveedor, como ustedes quieran. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos las 5.000 unidades que tenemos que abastecerle como mínimo al, al cliente en este caso. Y Pero es que en como, ese caso no ¿sí? Dime. habría, ese no se puede satisfacer con los de envases de uno. No, porque te está restringiendo que sí o sí tengan que ser con esos envases. Mira, debido a un contrato anterior se deben entregar 5.000 kilos en envase de 5 kilos. Ya te está diciendo que él va a comprar esos tipos de envases y no del otro. Y el precio que tiene cada kilo de eso es diferente, po. Cada envase es diferente por kilo. Por lo cual no estaría respetando, por así decirlo, el precio de venta del cliente. Por eso es súper importante ver qué variable al final te está pidiendo. En este caso tenemos también los 5.000 kilos, esto está definido también en kilos.
5.000 kilos tiene que ser igual o mayor a 5x2, que al final son la cantidad de envases que nosotros le vamos a vender. Debemos multiplicarlo sí o sí por 5, ya que como esto está representado en kilos, debemos transformar esta tasa. O también lo pueden pensar en este ejercicio que tenemos que venderle 5.000 kilos, y bueno, dividimos el 5.000 por 5, y al final nosotros tenemos que comprometernos a entregar 1.000 envases. 1.000 envases que cada envase al final va a otorgar 5 kilos. Y estos kilos se venden acá a tal precio. Otra restricción, si leemos acá, ya tenemos esto. El comerciante se puede abastecer de azúcar desde 2 proveedores. El primero le puede vender hasta 15.000 kilos a un precio de 90 por kilo. Esta es la que está ahí hablando tú, de hecho. No sé cuál era el nombre, que no estoy viendo los nombres. Y el segundo le ofrece la cantidad de azúcar que el comerciante desee. Por lo cual, el que Por está eso te decía restringido, que ahí tenía una restricción. claro, acá te están restringiendo la cantidad que podéis comprarle a un proveedor, que es el que los vende a 90 por kilo. Por lo cual esto tenéis que definirlo al final, en el modelamiento. Lo cual aquí lo llamo, por lo menos yo, venta máxima del proveedor 1, que al final es lo que máximo que él te puede vender y abastecer. Y como definimos anteriormente, I1 era, si no mal me equivoco, la cantidad de La cantidad de azúcar azúcar que compramos al comerciante. que compra al comerciante. Claro. El proveedor 1 es el que tiene La restricción finalmente. A él te está limitando que podéis comprarle solo 15.000 kilos. Aquí no le puse el tema de los kilos porque no era tan necesario quizás. Pero eso ya queda a disposición del profe. Pero así debería estar bien la variable, por lo menos, como me la daba mi profe. En este caso sería I1. Podemos comprar un máximo de 15.000 kilos a este proveedor. No, el segundo proveedor no hay que considerarlo como una restricción, ¿cierto? Por el simple hecho de que diga que no tiene... Es que no te dice que tenga una capacidad de venta restringida, po. No te está diciendo que te puede vender hasta cierto kilo. Por lo cual no te está restringiendo cuánto le vas a comprar al final. Así que eso no se consideraría como una restricción al final para el problema. Requerimientos de los distribuidores. Voy a seguir leyendo. ¿Dónde llamo? Le ofrece ya. Aquí está el requerimiento de los distribuidores, que dice: debido a requerimientos de sus distribuidores, el comerciante debe vender menos del tercio del azúcar en envases de 1 kilo. Esto también es una restricción porque nos están diciendo que un tercio de todo lo que vendan en base el comerciante finalmente no puede superar, a ver, ¿cómo se lo digo? Un tercio de estos envases de 1 kilo pues, son la cantidad máxima de venderse. No se pueden vender más en proporción de porcentaje. Por ejemplo, yo no puedo vender 50% en envase de 1 kilo y 50% de envase de 5 kilos. Porque aquí no están restringiendo la cantidad de 1 kilo. Por lo cual esto también hay que definirlo, para que no sobrepase la cantidad. Por lo cual en este caso sería el X1, que es los envases de 1 kilo a restringir. Estos van a ser igual a lo que nosotros lo compramos en kilo, tanto al proveedor 1 como al proveedor 2. Y esto dividido al final en el tercio que nos están restringiendo. Esto va a ser al final que esta cantidad no supere el 33% de la cantidad total que va a vender en kilos tanto de X1 como X2. ¿Se entiende la lógica esta? Igual es algo difícil de entender esto. No lo entendí. Mira, tenéis que pensar que, por ejemplo, tenéis el X1 por un lado y tenéis la cantidad del X2 por el otro lado. Tus X1, que son los envases de 1 kilo, no pueden superar el 33% de las ventas totales en envases. Eso te está restringiendo al final la empresa. Que la cantidad total de estos envases, por ejemplo, demos una cantidad, vendemos una cantidad Ya de entendí 300.000. ya lo entendí. El X1 es la cantidad del envase 1. Sí, pues son la cantidad de envase 1 y El el envase X2. 1, el I1 y el I2 es la cantidad de producto que nos conseguimos de ambos proveedores. Todo Claro, eso dividido por un tercio, que es lo que tiene que solamente ir en el envase de uno.
Claro, esa sería la explicación. Al final, tú estás tomando el total de lo que tú te provees en kilos para vender. Y del total de todos estos kilos, el tercio de esto tiene que ser Es menor o lo que igual al en X1. base de uno. Sí, eso al final estáis diciendo con la restricción. La totalidad de kilos que tú compras, hasta el tercio de esa totalidad va a ir destinado sí o sí a los envases de 1 kilo. Menor o igual, La puede ser. resolución en la parte final del planteamiento, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué te refieres con eso? O sea, perdón, lo que estamos haciendo, esto también son restricciones. Seguimos con las restricciones todavía. Ah, ya, ya. Pensé que habíamos pasado al otro punto. No, de hecho, por eso les dije que son bastante cuando los ejercicios son bien largos. La mayoría son puras restricciones, que es lo que más hay que tener cuidado. Ya, no existe almacenamiento. Esto nos definían. Mira, y vamos por acá. ¿Se ve la ¿Por qué una flechita todo restricción esto? sería que no hay límite de almacenamiento? Te explico el tiro. Mira, además, supongo que el precio de los envases y el proceso de envasado son nulos, y que el comerciante no tiene azúcar almacenada y vende toda el azúcar que compra. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los kilos que compra al proveedor al final el comerciante, esto entran y salen instantáneamente. No tiene que incurrir en costos de almacenaje o de gaje de esto para ver cuál es el proceso más óptimo al final, cuántos días quizás puede tener esto almacenado, ya que incurre en un costo de esto. Por eso es destacable esta parte. Aquí al final estamos diciendo que todo lo que entra tiene que salir instantáneamente, por tema de lógica. ¿Se entiende? Sí. Pero si, por ejemplo, no pusiera, por ejemplo, esa restricción porque no la considero tan importante. Es que va a ser importante cuando ya los ejercicios se complejicen un poco más, porque ahí te van a dar, por ejemplo, costo en transporte. Y ahí tenéis que llevar, por ejemplo, estos kilos de azúcar a una bodega. Y por esa bodega te van a estar cobrando por el día. Y después para llevarlo quizá al cliente tiene que incurrir de nuevo en un costo de transporte para llegar a una casa matriz o un lugar donde al final vaya a ser comercializado este producto. Por eso es súper importante al final destacar la lógica que hay en la venta de este producto. Por efecto de este ejercicio no va a haber almacenaje. Como se explica acá en la formulación, al final estamos diciendo que los X1 más... Ah, aquí me equivoqué. Ah, Le digo al tiro. Los debería ser X1, X1 y X2, ¿no? es que está bien, pero aquí me faltó una sumatoria. Aquí tenéis que incluir la sumatoria de todos los productos que hay a hacer acá. De todos los productos que hay a hacer acá. No, espera. Entré en la duda en eso, pero se lo digo al tiro. La cosa es que la lógica que estamos diciendo acá es que todos los productos de acá, los que vamos a vender, tanto la cantidad de X1 como la cantidad de X2, tiene que ser igual a lo que entra en kilo al final a la empresa, por lo que le estoy comprando tanto a mi proveedor 1 como a mi proveedor 2. Pero tengo la duda si era consumatorio o no. Eso lo voy a chequear y se lo voy a decir más adelante, yo creo. Pero al final la lógica de lo que funciona esta restricción es que estáis abarcando la totalidad de kilos que tú vendiste y la totalidad de kilos que tú compraste. Y estos deberían ser iguales al final, po. Como estáis definiendo que no va a Pero haber bodejaje. esa, ¿Sí, esa dime? ecuación se basa en que no existe el almacenamiento, ¿cierto? O Sí, se basa prácticamente en eso sea, al como final. para corroborar de por qué no existe el almacenamiento. Sí, Porque todos los envases dan justo para todo lo que se compra. claro. Al final estáis diciendo que todo lo que compro al final lo vendo sí o sí. Ya. Y la última restricción al final es la no negatividad. Que como el ejercicio anterior, nosotros tenemos que definir al final que todas estas variables no pueden ser negativas por temas lógicos. Porque no puedo vender menos tanto en base y no puedo comprar menos kilos al final. Y ahora vendría al final la función objetivo, que son los datos que me decías tú, que el precio de venta es de 300 para el envase 1
Y los 250 son para el envase 2, de todos los que Sí. vendamos. Pero también estos tienen un costo, como definimos en la Sí, segunda porque variable al final. que eran los 15.000 por un precio de 90. 15.000. ¿Cuál 15.000? Ah, no, pero los Y- 15.000 no los tenéis que considerar acá porque al final estos efectos sirve para hacer la restricción, pero no para al final tu función objetivo. Aquí estoy restringiendo los kilos, pero cuando ya empezáis a hacer la función objetivo, esta la estamos, en este ejercicio por lo menos lo estamos representando en función de ganancia. Por lo cual no lo estás incluyendo ya en el ejercicio y no deberías incluirlo de nuevo en la función objetiva. No sé si me explico. Bueno, como te decía, el precio de venta al final es de 300 y 250 para X1, el 300, y X2, Sí, y el el 250. 250 para el X2, al 5X2. Claro, pero tenemos definido también I1 y I2, que es lo que le compramos nosotros al proveedor 1 y al proveedor 2, en cantidad de kilos, por lo cual están definidos acá. La restricción que el primero puede vender hasta 15.000 kilos, y esos 15.000 kilos al final nosotros se lo compramos 90 pesos el kilo a este proveedor. Y tenemos el segundo también, que le ofrece la cantidad de azúcar que el comerciante desee, pero esto a un precio de 110, que es mucho más caro al final que el proveedor 1. Por lo cual, estos cuatro conceptos al final nosotros vamos a usar en nuestra función objetivo. Sería 300x1 más 250. ¿El 250 se multiplica por 5? Nada que ver. Sí, eso mismo le iba a decir ahora. ¿Por qué? Porque la misma lógica que Sí. las mismas restricciones, pues. Cada envase es de 5 kilos. Y tú estás ahí, te dice el ejercicio que cada envase, acá te dice el precio, es de 300 para el primero, pero es de 1 kilo. Así que no tenéis que transformar la tasa. Pero aquí es de 250 pesos el kilo, pero estáis vendiendo en envases de 5 kilos, De como lo, de, 5. como lo definimos acá en el X2. ¿Sí? Por lo cual, cada kilo que tú estás vendiendo ahí vale 250. Pero cada uno al final vale por 5 kilos. Por lo cual Ah, tenéis no, que ya te multiplicar. entendí. No, ya entendí la lógica. Ya. Cada kilo se vende a 250 y como son un envase de 5, Ujú. son los 250 por 5. Sí, exactamente así. Por lo cual sería maximizamos la ganancia en Z, que es nuestra función objetivo, lo cual es 300, que es el envase de 1 kilo, ¿Sí? más el 1250, que es el 5 por 2, 150, que Menos está los 90 que definido, pierde con el proveedor 1. claro. O sea, no que pierde, el costo al final. No sé. No sé cómo ver. El 90 de I1 al final, lo que le compra cada kilo al final al proveedor 1, y los 110 por la cantidad que le compra, por cada kilo que le compra al final al proveedor 2. Esa sería la función objetivo. Ahora tengo una duda. Pero tengo una duda con respecto al tema de, dice que el proveedor 1 le vende ¿Ya? 15.000 kilogramos a 90. ¿Sí? ¿Y eso no hay que como escribirlo o tomarlo en cuenta en la función objetivo? No, porque es una restricción como tal. Está restringiendo la cantidad en kilos que va a hacer. Como lo definimos acá, en la venta máxima el proveedor 1. Te va a vender hasta 15.000 kilos. Pero eso al final es tu limitante nomás. Ah, ya, ya. Al final esto, tenéis que pensar que esto como te lo va a resolver un programa. Lo que le estáis diciendo al programa al final que el I1 no puede superar los 15.000 kilos. Sí, Para eso al final sirve ese dato. Y eso que se resume, demos el ejemplo que compráis más de 15.000 kilos al final. En ese caso lo que va a pasar en la función objetivo, este valor sí o sí se va a hacer los 15.000. Va a estar ya. restringido hasta 15.000. Y este no va a estar limitado al fin y al cabo. Eso al final está haciendo las restricciones. Por ejemplo, le está diciendo al X1 que se maneje en un rango de ciertos valores. El X2 también. Y así sucesivamente. Y también, Ya, por ya. ejemplo, que como decimos la no negatividad, le estamos diciendo al software que tanto el X1 como X2 no pueden ser menor a cero. Es imposible que tomen esos valores. Al final, cada restricción
lo que nosotros hacemos es restringir ciertos valores que no pueden ser tomados, o ciertas normas al final, como por ejemplo el requerimiento de los distribuidores, que le decimos que esto sea el 1/3 o menos en cantidades. O sea, por ejemplo, el X1, pensemos que vendemos 300 unidades en total, entre X1 y X2. Le estamos diciendo que el X1, el tercio de 300 es 100, por lo cual este no puede superar 100 unidades. Pero en cambio este puede superar las unidades que quiera, porque no está restringido. Sí. Y así Si es que no sucesivamente. tuviéramos el requerimiento de arriba. Claro, si no estuviera este requerimiento, al final este valor podría ser cualquiera. Mientras no lo restringamos, va a poder tomar el valor más óptimo al final que estamos buscando con este modelamiento. Al final busca maximizar la ganancia vendiendo cierta cantidad de cada producto. Evalúa todas las alternativas y ve cuál es la que al final te genera más valor en esta función por lo menos. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, yo no. No, yo, no, yo qué. Ya en ese caso los dejo libres. Ya terminó la ayudantía. Voy a dejar de grabar esto.